Hay 14 tumbas bajo las viejas magnolias de la plantación Riverside, sin lápidas, sin marcadores, solo depresiones poco profundas en la tierra que se negaban a asentarse del todo, incluso después de más de un siglo. Cuando en 1891 contrataron al agrimensor Thomas Hartwell para trazar los límites de la propiedad, notó algo peculiar en la composición del suelo en esa zona específica. Su detector de metales registró fragmentos de hierro bajo tierra, cadenas, descubriría después. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la uniformidad de las alteraciones, 14 tumbas, todas a la misma profundidad, todas orientadas en la misma dirección y, según sus mediciones, todas excavadas y rellenadas exactamente la misma noche. La pregunta que perseguía a cualquiera que se enteraba de aquel hallazgo era sencilla. ¿Qué ocurrió en la plantación Riverside para que 14 personas fueran enterradas en secreto, todas de una vez? La respuesta, que Hartwell terminaría conociendo por boca de los pocos testigos que seguían con vida, era mucho más compleja e inquietante que cualquier explicación basada en enfermedad o accidente. Era una historia de elección y consecuencia, de la terrible aritmética de la dignidad humana, del instante en que sobrevivir deja de ser más importante que el respeto por uno mismo. Era una historia que desafiaba cualquier suposición cómoda sobre el poder y la resistencia, sobre amos y esclavizados, sobre lo que la gente soportará y lo que no. Pero en 1891, allí de pie en esa arboleda con su equipo de medición y sus notas detalladas, Hartwell aún no sabía nada de eso. Solo sabía que aquí había ocurrido algo significativo, algo que había dejado su huella en la propia tierra, y que la verdad estaba esperando a ser descubierta si lograba encontrar a alguien dispuesto a pronunciarla. Samuel Brennan compró la plantación Riverside en 1854 con el dinero heredado del negocio naviero de su difunto padre en Charleston. Con 32 años, era ambicioso, pero inexperto en agricultura, el hijo de un comerciante que había pasado la vida calculando márgenes de ganancia en embarques de algodón en lugar de cultivar el producto. La propiedad se extendía por 800 acres a lo largo del río Coope, con una tierra lo bastante rica como para producir buen algodón, pero lo bastante descuidada como para ser asequible. El dueño anterior, Charles Dunmore, había muerto sin herederos 3 años antes, y la finca se había deteriorado durante las prolongadas disputas legales que siguieron. Samuel llegó con su esposa, Margaret, y su hija de 5 años, Eleanor, a finales de marzo, cuando los cornejos, dogwoods, estaban en flor y el aire olía a tierra fresca y a posibilidad. El viaje desde Charleston les había tomado casi todo el día. El carruaje se sacudía sobre caminos llenos de baches que delataban años de abandono. Al tomar el largo camino de entrada que conducía a la casa principal, Margaret le apretó la mano a Samuel con fuerza. «Es más grande de lo que imaginaba», dijo, aunque su tono sugería que no necesariamente era un cumplido. La casa de la plantación era una estructura de 2 pisos con porches amplios y columnas que alguna vez fueron blancas, pero ahora mostraban manchas grises del clima y del tiempo. La pintura se descascaraba en las contraventanas, y varias tablas del porche superior parecían flojas o faltaban por completo. En la pared este, las enredaderas habían empezado a adueñarse del lugar, con sus arcillos colándose entre los ladrillos. Dentro, los muebles seguían cubiertos con sábanas, y las ventanas estaban tan llenas de polvo que la luz de la tarde se transformaba en una neblina opaca. Margaret recorrió las habitaciones con un desánimo creciente, señalando daños por agua en el techo del comedor, una ventana rota en el salón y señales de roedores en lo que debería haber sido la cocina. Eleanor, menos preocupada por el estado de la casa, empezó a explorar de inmediato con la curiosidad temeraria de la infancia, y sus pasos resonaban en los cuartos vacíos. «Esto va a tardar meses en volverse habitable», dijo Margaret, levantando una sábana para revelar un sofá con una tela tan descolorida que era imposible saber cuál había sido su color original. «Tenemos tiempo», respondió Samuel, aunque se sentía menos seguro de lo que sonaba. «Y tenemos trabajadores». Esa última frase quedó suspendida en el aire, incómoda. Samuel había comprado Riverside con 32 personas esclavizadas ya ligadas a la propiedad, hombres, mujeres y niños que venían con la escritura como si fueran ganado, con sus nombres anotados en un apéndice del contrato de compra. Los había visto brevemente durante su inspección inicial, trabajando en los campos o moviéndose entre los edificios auxiliares, pero aún no se había presentado como su nuevo propietario.
La realidad de ese arreglo había inquietado a Margaret desde el principio. Había crecido en la sociedad de Charleston, donde la esclavitud era un hecho aceptado de la vida, pero una cosa era tener sirvientes domésticos y otra muy distinta era poseer a toda una población de personas cuyo trabajo y cuyas vidas quedaban totalmente bajo tu control. Ella le había expresado sus dudas a Samuel durante la negociación, pero la ambición de él se impuso sobre sus reservas. Los trataremos con justicia, le había prometido Samuel. Mejor que la mayoría. Ya verás. Pero Margaret entendía, aunque Samuel todavía no, que un trato justo dentro de un sistema intrínsecamente injusto era una contradicción que tarde o temprano exigiría una resolución. Por ahora, sin embargo, se concentró en el trabajo práctico de volver habitable la casa, dirigiendo a sus sirvientes personales, a quienes habían traído desde Charleston en las labores de limpieza y reparación. Esa primera noche, cuando el sol se puso sobre el río Coope y tiñó el cielo de naranja y púrpura, Samuel se quedó en el porche delantero contemplando su nuevo dominio, 800 acres, 32 personas, una casa que necesitaba obras importantes, campos que no daban una cosecha decente desde hacía 3 años. Era abrumador y estimulante a la vez. No vio al pequeño grupo de personas que lo observaba cerca de los barracones, 3 hombres mayores y 2 mujeres, con los rostros oscurecidos por la luz que se apagaba y expresiones imposibles de leer. Estaban tomando la medida de su nuevo amo, del mismo modo que él estaba tomando la medida de su propiedad. Solo que sus cálculos incluían variables distintas y se hacían la pregunta que toda persona esclavizada se hacía cuando cambiaba el dueño. ¿Este será mejor o peor que el anterior? Entre ellos estaba Henry, el capataz de la plantación, un hombre de unos 50 y tantos que había nacido en Riverside y conocía cada acre mejor que nadie vivo. Había sobrevivido al dominio de Charles Dunmore gracias a una combinación de competencia, deferencia cuidadosa y la capacidad de anticipar lo que su amo quería antes de que se lo pidieran. Ahora, mirando a Samuel O'Brien en el porche, Henry ya empezaba el complejo trabajo de entender el carácter de este nuevo hombre, identificar debilidades y fortalezas, decidir cómo navegar esa relación de maneras que quizá protegieran a la gente bajo su supervisión. ¿Qué piensas?, preguntó la mujer a su lado. Se llamaba Judith y estaba a cargo de la cocina. Henry guardó silencio un buen rato. Demasiado pronto para decirlo. Es joven. Puede que sea idealista. Ese tipo de gente puede ser impredecible. Mejor que Dunmore, dijo Judith. Cualquiera sería mejor que Dunmore, respondió Henry en voz baja. Pero ese es un estándar muy bajo. Se quedaron en silencio mientras la oscuridad caía por completo, viendo encenderse las luces de la casa principal, viendo a los nuevos dueños comenzar su vida en la plantación Riverside. Todavía ninguno sabía de la crisis que vendría, de la elección que habría que tomar, de las 14 tumbas que marcarían para siempre aquella arboleda. Por ahora, simplemente esperaban para ver qué clase de hombre resultaría ser Samuel O'Brien. El primer día completo de Samuel en Riverside empezó antes del amanecer. Había dormido mal, los sonidos desconocidos de la plantación lo mantenían alerta, ranas junto al río, un búho cazando en los árboles, el sonido lejano de alguien tosiendo en los barracones. Se levantó con la primera claridad y se vistió rápido, con la intención de recorrer la propiedad antes de que el calor volviera insoportable ese esfuerzo. Encontró a Henry ya despierto, supervisando la distribución matutina de herramientas y las asignaciones de trabajo. La casita del capataz estaba ubicada entre la casa principal y los barracones, una posición estratégica que le permitía vigilar ambos. Henry había previsto que Samuel aparecería temprano y se había preparado en consecuencia. Señor Brennan, dijo, con una leve inclinación de cabeza, supuse que querría ver cómo funciona todo. Así es. Muéstreme todo. Caminaron juntos por la plantación mientras salía el sol, y Henry le fue explicando el diseño y el estado de cada sector. Los campos del este, donde el algodón se había cultivado con éxito durante años, mostraban señales de agotamiento, pero podían recuperarse con cuidado adecuado y rotación de cultivos.
Los campos del oeste eran más problemáticos, se inundaban cuando el río Coope crecía, y el suelo, pesado y arcilloso, hacía difícil el drenaje. Donor intentó ampliar la producción hacia los campos del oeste, explicó Henry, de pie al borde de una sección particularmente encharcada. Hizo que la gente trabajara la tierra incluso después de que se inundara. Perdió a 3 personas por fiebre como consecuencia. Trabajaban con agua estancada, respirando aire malo. Samuel notó cómo lo decía Henry, perdió a 3 personas, como si las hubiera extraviado y no como si hubieran muerto por condiciones negligentes. Guardó esa observación, reconociéndola como evidencia de cómo Henry había aprendido a hablar de temas delicados con los dueños de plantaciones. No vamos a trabajar campos inundados, dijo Samuel con firmeza. No vale el riesgo. Henry no mostró reacción, pero Samuel percibió un leve aflojamiento en sus hombros, una tensión que no había notado hasta entonces. Siguieron con el recorrido. La infraestructura de la plantación era amplia, pero estaba mal cuidada. Había una desmotadora de algodón que necesitaba reparación. Varios almacenes con techos que goteaban. Una fragua de herrero que no se usaba desde hacía meses, y un pequeño edificio de hospital que estaba vacío, salvo por algunas camillas rotas y suministros médicos antiquísimos. ¿Dunore no creía en la atención médica?, preguntó Samuel, mirando el hospital descuidado. Creía en no gastar dinero en nada que no produjera algodón de manera directa, respondió Henry con cuidado. Luego visitaron los barracones, una colección de cabañas pequeñas ordenadas en 2 filas, cada una albergando a una o más familias. Eran estructuras básicas de madera con paredes rellenadas con barro, pisos de tierra, una sola habitación con chimenea para cocinar y calentarse. Algunas mostraban señales de mantenimiento y esmero, pequeños huertos, patios barridos, arreglos menores, mientras otras estaban en malas condiciones, con huecos en las paredes y techos que se hundían peligrosamente. Algunas de estas hay que reconstruirlas, observó Samuel. Sí, señor. Llevo años diciéndolo. Samuel conoció a los habitantes cuando salían de sus cabañas para el trabajo del día. Henry presentó a cada persona por nombre y función. Joseph, un jornalero de campo de poco más de 30 con 2 hijos pequeños. Diana, que trabajaba principalmente en la producción de tela y tenía una hija de la edad de Eleanor. Marcus, cuya lesión de espalda del año anterior todavía le limitaba el movimiento. Thomas, que tenía habilidades de carpintería y llevaba tiempo pidiendo permiso para reparar las cabañas. Ana, que conocía la medicina con hierbas y hacía de sanadora no oficial. Cada presentación fue breve, las interacciones, formales y distantes. Las personas mostraban la deferencia apropiada. Sí, señor. No, señor. Gracias, señor. Raro Samuel sentía el cálculo detrás de las palabras, la actuación cuidadosa de obediencia que no revelaba nada de lo que realmente pensaban o sentían. Solo una persona le sostuvo la mirada de frente, una joven llamada Grace, que estaba fuera de su cabaña con un niño pequeño apoyado en la cadera. Cuando Henry la presentó, ella miró a Samuel con una expresión que él no supo descifrar. No era hostil, pero tampoco sumisa. Evaluaba. Buenos días, señor Brennan, dijo, con voz neutra. Buenos días, respondió Samuel, sin saber cómo interpretar ese intercambio. Cuando se alejaron, Samuel le preguntó a Henry por ella. Grace es de carácter independiente, dijo Henry con cautela. Inteligente, buena trabajadora, pero tiene tendencia a hablar con más libertad de la que a veces conviene. ¿Eso es un problema? Depende del amo. Para algunos lo sería. Para Dunmore lo fue, y para mí también. Henry lo miró. Eso es lo que todo el mundo está tratando de averiguar. Terminaron el recorrido en la arboleda, el conjunto de magnolias antiguas que marcaba el límite occidental del terreno despejado. Allí reinaba la calma, con sombra y frescor, incluso mientras el sol de la mañana calentaba el resto de la plantación. Samuel notó el terreno irregular, los parches donde el césped crecía más ralo, pero todavía no comprendía su importancia.
¿Esta zona no se usa para plantar? Preguntó. No, señor. La tierra no sirve. Samuel aceptó esa explicación sin cuestionarla, sin saber que estaba de pie sobre el secreto que Henry, Ruth y los demás habían guardado durante 4 años, sin saber que bajo sus pies descansaba la prueba de lo que ocurre cuando personas esclavizadas alcanzan el límite de lo que pueden soportar. Regresaron a la casa principal para desayunar. Margaret ya había organizado la cocina y servía una comida sencilla de huevos y pan. ¿Cómo fue el recorrido?, preguntó. Instructivo, respondió Samuel. Hay más trabajo por hacer del que pensaba. Eso parece cierto en todo lo relacionado con este lugar. Samuel pasó el resto del día en la pequeña oficina junto al granero principal, revisando los registros de la plantación. Charles Dunore había sido meticuloso con la contabilidad, registrando cada gasto y cada ingreso con precisión detallada. Samuel siguió la historia financiera de la plantación a través de esos libros, viendo el patrón de productividad en declive que había marcado los últimos años del mando de Dunore. Pero había huecos en los registros, periodos sin entradas, momentos en que el seguimiento cuidadoso simplemente se detenía. El hueco más largo era en julio de 1850, 10 días sin ninguna anotación y luego una serie de gastos inusuales cuando la contabilidad se reanudaba. Pago al Dr. Salas Crawford, $45. Pago al reverendo John Walsh, $20. Pago por materiales y servicios necesarios, $75. Ajuste en el registro de propiedad, 14 fallecidos. Samuel estudió esas entradas con una curiosidad creciente. ¿Qué clase de suceso requería un médico, un ministro y un gasto considerable en materiales y servicios no especificados? ¿Y por qué Dunore había dejado de registrar durante el evento mismo? Anotó que debía preguntarle a Henry, sin imaginar que esa pregunta empezaría a deshilachar la historia enterrada de Riverside. Mientras Samuel aprendía sobre la producción de algodón y Margaret supervisaba las renovaciones de la casa, Eleanor Brannan hacía su propia exploración de la plantación Riverside. Con 5 años, tenía esa combinación de valentía y curiosidad que pone nerviosos a los adultos, se metía en sitios donde no debía y hacía preguntas difíciles de contestar. Le habían indicado específicamente que se quedara cerca de la casa principal, pero la instrucción era lo bastante vaga como para que Eleanor la interpretara a su manera. La arboleda de magnolias, razonó ella, se veía desde la casa, por lo tanto, en realidad no estaba lejos. Esa lógica era perfectamente válida para una niña de 5 años, así que en su tercer día en Riverside se encaminó hacia esos árboles enormes que la habían fascinado desde que llegaron. La arboleda era más fresca que los alrededores, la copa densa bloqueaba gran parte de la luz y creaba una penumbra como de catedral. El aire olía distinto, más terroso, más húmedo, con un fondo que Eleanor no sabía identificar. Caminó despacio por el lugar, pasando la mano por la corteza rugosa de una magnolia, examinando las hojas brillantes caídas que formaban una alfombra espesa sobre el suelo. Entonces vio los parches de tierra desnuda. Había 14, acomodados en 2 filas pulcras de 7 cada una. La hierba crecía alrededor de esos parches, pero no dentro de ellos, como si algo en el suelo impidiera que creciera bien. Eleanor, sin ideas preconcebidas sobre lo que podían ser, solo los encontró curiosos. Estaba arrodillada junto a uno, examinando la tierra con los dedos, cuando una voz habló detrás de ella. «Niña, no deberías estar aquí sola». Eleanor se giró y vio a una anciana observándola desde el borde de la arboleda. La mujer se movía despacio, apoyándose con fuerza en un bastón de madera, el rostro profundamente marcado por la edad. Pero sus ojos eran agudos y claros, y registraban cada detalle de la presencia de Eleanor. «Ahora ya no estoy sola», señaló Eleanor con razonable lógica. «Usted está aquí». La comisura de la boca de la mujer se movió, casi una sonrisa. «¿Cómo te llamas, niña?» «Eleanor Brannan. Mi papá es el dueño de esta plantación ahora». «¿Cómo se llama usted?» «Ruth. Ruth Campbell».
Trabajo en la cocina de la casa principal. Eleanor se puso de pie y se sacudió la tierra del vestido, un gesto que su madre le había repetido tantas veces que ya le salía automático. ¿Sabe por qué no crece la hierba aquí? Ruth guardó silencio un largo momento y su expresión se volvió distante. La tierra fue removida, dijo al fin. A veces, cuando eso pasa, las cosas no vuelven a crecer del todo bien. ¿Removida cómo? Esa es una pregunta complicada. Yo soy muy inteligente, dijo Eleanor con la seguridad de una niña brillante acostumbrada a los elogios. Puedo entender cosas complicadas. Ruth se acercó, y el bastón golpeó las raíces expuestas de una magnolia. Miró el parche de tierra que Eleanor había estado examinando, y algo en su expresión cambió. Duelo, quizá, murmuró Ruth. O el peso de la memoria. Aquí hay personas enterradas, dijo Ruth en voz baja. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par, ¿de verdad? ¿Como un cementerio? Algo así. ¿Dónde están las lápidas? No hay. ¿Por qué no? Ruth se sentó con cuidado en un tronco caído al borde de la arboleda, y sus huesos viejos protestaron con el movimiento. Eleanor, oliendo una historia, se sentó a su lado sin dudar. Porque a las personas enterradas aquí no se las consideraba lo bastante importantes como para tener lápidas, explicó Ruth. Murieron, las enterraron, y nadie anotó sus nombres ni marcó dónde quedaron. Qué triste, dijo Eleanor con la honestidad emocional directa de la infancia. Todos son importantes. Yo también lo creo, dijo Ruth. Pero no todos los demás. ¿Sabe quiénes eran? Ruth miró a la niña a su lado, esta hija de privilegio que había llegado inocentemente al secreto más oscuro de la plantación. Pensó cómo responder, cuánta verdad podía cargar una niña de 5 años, cuánto de la historia era necesario decir. Los conocí, dijo por fin. Eran mis amigos. Vivían aquí, trabajaban aquí, tenían familias aquí. Eran personas con nombres e historias y sueños, igual que tú. ¿Cómo murieron? Esa es la parte complicada. Eleanor esperó, paciente, como pueden serlo los niños cuando sienten que los adultos están luchando con verdades difíciles. Tomaron una decisión, continuó Ruth con cuidado. Una decisión sobre cómo querían vivir y que estaban dispuestos a aceptar. Y esa decisión trajo consecuencias. ¿Consecuencias malas? Ruth negó lentamente con la cabeza. Todavía eres pequeña. Tal vez cuando seas mayor, alguien te lo explique como corresponde. Por ahora, solo recuerda que estas personas merecen ser recordadas, aunque no tengan piedras bonitas con sus nombres tallados. Eleanor procesó aquello con concentración seria. Luego preguntó. ¿Yo puedo ayudar a recordarlos? ¿Y cómo harías eso? Podría venir aquí a veces, dijo Eleanor. Podría asegurarme de que nadie se olvide de este lugar. Ruth sintió que algo se le apretaba en el pecho, sorpresa, gratitud, esperanza, todo mezclado. ¿Harías eso? Sí, dijo Eleanor, simple, porque todos son importantes y todos deberían ser recordados. Desde ese día, Eleanor hizo de la arboleda parte de su rutina diaria. Recogía flores silvestres en los campos y las dejaba sobre los parches de tierra removida, una flor por cada tumba. Todavía no entendía la historia completa, tardarían años en explicársela, pero captaba la verdad esencial. Este era un lugar significativo, un lugar que merecía atención y cuidado. Ruth a menudo la encontraba allí y se sentaba con ella, compartiéndole poco a poco más detalles sobre las personas que descansaban bajo las magnolias, no la historia entera, no el desenlace terrible, sino los detalles humanos que las volvían reales. A Joseph le encantaba cantar. Diana podía trenzar el cabello con patrones hermosos. Marcus tallaba pequeños animales de madera para los niños. Esas visitas no pasaron inadvertidas. Las otras personas esclavizadas en Riverside observaban la atención de Eleanor hacia la arboleda con una mezcla de confusión y aprobación cautelosa.
Ahí estaba la hija del amo tratando a sus muertos con respeto, reconociendo pérdidas que habían sido enterradas y olvidadas oficialmente. Margaret también se dio cuenta, y estaba lejos de aprobarlo. Tienes que dejar de permitirle ir a ese sitio, le dijo a Samuel una noche, después de que Eleanor se había ido a dormir. ¿A qué sitio? A la arboleda, donde están enterrados los esclavos anteriores. Samuel levantó la vista del diario agrícola que estaba leyendo. ¿Cómo sabes que hay esclavos enterrados allí? Los sirvientes me lo dijeron. Todo el mundo lo sabe. Es donde Dunore enterró a sus muertos. Entonces es un cementerio, dijo Samuel, y no hay nada inapropiado en que una niña visite un cementerio. La voz de Margaret subió, frustrada. No es un cementerio adecuado, Samuel. No hay marcadores, no hay un entierro cristiano, no hay. ¿No hay qué? Insistió Samuel. No hay reconocimiento de que las personas enterradas allí eran seres humanos dignos de respeto. La discusión continuó, dando vueltas sobre desacuerdos fundamentales acerca de la decencia y la humanidad, sobre a qué debía estar expuesta Eleanor y de qué debía protegerse, sobre si reconocer a los muertos de Riverside era apropiado o peligroso. Al final, Samuel decidió que Eleanor podía seguir visitando la arboleda, aunque Margaret le arrancó la promesa de que la niña siempre iría acompañada por un adulto. Ese compromiso no dejó satisfecho a nadie, pero al menos evitó más conflicto. Lo que ni Samuel ni Margaret comprendían era que la atención de Eleanor hacia la arboleda ya estaba cambiando algo en Riverside. Las personas que habían mantenido el secreto durante 4 años empezaban a preguntarse si quizá la familia del nuevo amo era lo bastante distinta como para que, por fin, la verdad pudiera decirse en voz alta. Conforme la primavera avanzaba hacia principios de verano, Samuel se absorbió cada vez más en el trabajo de recuperar la productividad de Riverside. Estudió técnicas agrícolas, consultó a plantadores experimentados de fincas vecinas y tomó decisiones cuidadosas sobre calendarios de siembra y asignación de recursos. Los campos de algodón mostraban un crecimiento prometedor, y Samuel se permitió un optimismo prudente sobre el futuro de la plantación. Pero había aspectos de Riverside que lo inquietaban, detalles que no encajaban del todo, silencios que parecían deliberadamente sostenidos. Los trabajadores eran productivos, pero estaban apagados, cumplían las tareas asignadas en un silencio eficiente. No había canciones de trabajo como las que Samuel había oído en otras plantaciones, no había conversaciones ni risas. La gente se movía como fantasmas a través del trabajo, presente, pero no del todo viva. Se lo mencionó a Henry en una de sus reuniones habituales. Son muy callados, observó Samuel. ¿Hay alguna razón? Henry midió su respuesta. La gente trabaja de distintas maneras, señor Brennan. Algunas plantaciones tienen más ánimo, supongo que lo llamaría. Riverside ha tenido una historia más dura. ¿Más dura cómo? El señor Dunore era exigente. La gente aprendió que era más seguro trabajar en silencio y no llamar la atención. Pero Dunore murió hace 3 años. Seguro que ya se sentirían cómodos expresándose. Los hábitos calan hondo, señor, dijo Henry, y la gente todavía está averiguando qué clase de amo será usted. Samuel no quedó satisfecho con esa respuesta, pero no supo cómo presionar más. No tenía experiencia para leer las dinámicas sutiles de una comunidad esclavizada, ni entendía cómo el trauma moldeaba el comportamiento a lo largo de los años. También notó que ciertos temas generaban una tensión visible. Cualquier mención del verano de 1850 incomodaba a la gente. Las preguntas sobre la arboleda recibían respuestas vagas sobre el suelo no apto para plantar. Las consultas sobre los huecos en los registros de Dunore eran respondidas con variaciones de, no recuerdo los detalles, señor. El ejemplo más claro ocurrió durante una conversación con Judith, encargada de la cocina. Samuel le había preguntado sobre la planificación de comidas y si había consideraciones estacionales que debiera entender. Bueno, señor, dijo Judith con cuidado, el verano puede ser difícil. El calor afecta cuánto puede trabajar la gente.
Y si no reciben suficiente comida y agua, los problemas aparecen rápido. ¿Qué clase de problemas? Judith dudó, mirando hacia la puerta como si comprobara que nadie escuchaba. Agotamiento. Golpe de calor. En el 50 hubo una mala racha cuando se interrumpió de golpe y su expresión se cerró. Cuando varias personas se enfermaron, dijo Samuel. El julio que falta en los registros. Yo no sabría de registros, señor. Pero usted estaba aquí. ¿Recuerda qué pasó? Recuerdo que hubo enfermedad, dijo Judith, eso es todo. La conversación terminó allí, pero Samuel no pudo quitarse de encima la sensación de que le estaban ofreciendo una versión cuidadosamente recortada de la verdad. Todos sabían algo, pero nadie estaba dispuesto a decir qué. Su frustración creció hasta que, por fin, a mediados de junio, enfrentó a Henry directamente. Estaban en el cobertizo de herramientas revisando un inventario de lo que debía repararse o reemplazarse. Samuel tomaba notas en un libro cuando volvió a encontrarse con las entradas de julio de 1850, el hueco, los gastos misteriosos, la anotación de 14 fallecidos. Henry, necesito saber qué ocurrió en el verano de 1850. La mano del capataz se quedó quieta sobre la hoja del arado que estaba examinando. Señor Brennan, no. No más evasivas, dijo Samuel. Cada persona en esta plantación sabe qué pasó, y todos están protegiendo el secreto. No puedo dirigir esta propiedad con eficacia si no entiendo su historia. Hay historias que es mejor dejar quietas. Esa no es tu decisión. Henry dejó la hoja del arado y se giró para mirar a Samuel de frente. Su expresión era una mezcla de reticencia y resignación, la cara de un hombre obligado a hacer algo que había evitado durante mucho tiempo. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Aunque saberlo cambie todo, dijo Henry despacio, aunque ya no pueda saberlo después de oírlo. Sí. Henry guardó silencio largo rato, sopesando sus opciones. Luego dijo. La persona con la que tiene que hablar es Ruth. Ella estaba allí. Vio todo de principio a fin. Puede contarle lo que pasó mejor que yo. ¿Por qué no me lo cuentas tú? Porque yo fui parte de ello, señor Brennan, dijo Henry. Tomé decisiones ese verano. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Dejé de hacer cosas que debía haber hecho. Hizo una pausa, buscando palabras. Ruth puede darle la historia sin que la culpa se interponga. Samuel estudió el rostro de Henry y vio algo que no había visto antes, vergüenza, honda, vieja y sin resolver. Lo que hubiera pasado 4 años atrás seguía persiguiendo al capataz. De acuerdo, dijo Samuel. Hablaré con Ruth. Cuando lo haga, dijo Henry en voz baja, recuerde que la gente involucrada no tenía buenas opciones. Tenían opciones terribles e imposibles, y hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Intente recordar eso mientras los juzga. No me interesa juzgar, dijo Samuel. Me interesa entender. A veces esas dos cosas no se pueden separar. Esa tarde, cuando el trabajo del día terminó y la plantación volvió a sus ritmos nocturnos, Samuel fue a buscar a Ruth. La encontró afuera de su cabaña, sentada en un taburete de 3 patas, cortando judías verdes en un cuenco. El sol se ponía, tiñendo el cielo del oeste de naranja y carmesí. Ruth, necesito hablar con usted. Ella levantó la vista, sin sorprenderse por su presencia. Ya sé de qué quiere hablar, dijo. Henry me dijo que estaba haciendo preguntas. ¿Me dirá qué pasó? Ruth apartó el cuenco de judías y señaló un tronco colocado cerca de la cabaña como asiento improvisado. Samuel se sentó, y Ruth se quedó en su taburete, con las manos viejas juntas sobre el regazo. Antes de contárselo, dijo, quiero que entienda algo. Lo que pasó ese verano no era inevitable. Fue el resultado de decisiones, sobre todo decisiones de Dunore, pero también de otros. Y una vez que le cuente toda la historia, la llevará con usted. Cambiará cómo ve este lugar, cómo ve a la gente aquí.
Quizá hasta cómo se vea usted mismo. Le sostuvo la mirada. ¿Seguro que quiere eso? Estoy seguro. Ruth asintió lentamente. Muy bien, entonces. Le hablaré del verano de 1850 y de las 14 tumbas en la arboleda y de cómo gente común terminó tomando decisiones extraordinarias, porque ya no les quedaba nada ordinario disponible. La voz de Ruth adquirió el tono de alguien que ya se había contado esa historia antes, al menos a sí misma, en las horas silenciosas de la noche. Samuel escuchó sin interrumpir mientras ella comenzaba. Los problemas empezaron en junio de 1850, aunque las semillas se habían sembrado mucho antes. El señor Dunore siempre había sido exigente, esperaba trabajo duro, jornadas largas, no toleraba lo que él llamaba pereza. Pero era manejable en el sentido en que un amo severo puede ser manejable si conoces las reglas y las sigues. Luego recibió noticias desde Charleston de que sus acreedores se estaban impacientando. La plantación ya no producía como antes y él debía dinero a los bancos, a sus proveedores y a otros plantadores a quienes les había pedido prestado. Lo estaban amenazando con cobrarle de inmediato, lo que significaba que perdería Riverside si no podía pagar. La respuesta de Dunore fue aumentar la producción de inmediato. Recortó el tiempo de descanso durante el trabajo, añadió horas a cada día, eliminó el descanso del domingo. Dijo que trabajaríamos más duro hasta que la plantación volviera a ser rentable y que cualquiera que no aguantara sería vendido al sur, a las plantaciones de arroz. Samuel sabía lo suficiente de la economía de las plantaciones para entender la amenaza. Las plantaciones de arroz en el sur profundo eran famosas por sus condiciones brutales y sus altas tasas de mortalidad. Ser vendido al sur era uno de los peores destinos que podía enfrentar una persona esclavizada. ¿Y cómo reaccionó la gente?, preguntó. La mayoría intentó aguantar. ¿Qué otra opción tenían? Trabajas o te castigan, te venden, te matan. Esas son las opciones cuando eres propiedad de alguien. Pero el ritmo que Dunore exigía no se podía sostener, y menos con el calor del verano. Joseph intentó hablar con Dunore. Le pidió con respeto si podía haber más pausas para beber agua, periodos de trabajo más cortos durante la parte más caliente del día. Dunore mandó azotarlo por insubordinación. 10 latigazos delante de todos, para que entendiéramos que no habría negociación. Después de eso, la gente dejó de quejarse. Solo intentaron sobrevivir. Julio llegó abrasador, más caliente de lo que cualquiera recordaba. Un calor que hace temblar el aire, que te marea con solo quedarte quieto. Y Dunore apretó aún más horas, más rápido, menos agua, menos comida, porque decía que estábamos comiéndonos los márgenes de ganancia. Entonces una niña llamada Sarah se desplomó. Ruth hizo una pausa, apretando las manos sobre el regazo. Samuel esperó, sintiendo que ahí el relato pasaba de difícil a insoportable. Sarah tenía 14 años. Una niña dulce, siempre cantando mientras trabajaba. Ese día había estado en el campo desde antes del amanecer. Sin sombra, sin descansos. La temperatura debió rozar los 38 grados. Simplemente cayó dentro de las plantas de algodón. No hizo ni un sonido. Solo se desplomó, como si alguien le hubiera cortado los hilos. Henry la cargó de vuelta a los barracones. Intentamos de todo, agua fresca, sombra, abanicarla para bajarle la fiebre. Nada funcionó. Murió apenas después del atardecer. La respuesta de Dunore fue decir que al día siguiente trabajarían una hora extra para compensar la productividad perdida. Samuel sintió un vuelco en el estómago. Ni siquiera reconoció que se murió por sus órdenes. No, señor. No lo reconoció en absoluto. Dijo que era debilidad de su constitución. Que en el futuro se aseguraría de comprar stock más resistente. Esa fue la palabra que usó, stock, como si fuera un caballo que se había quedado cojo. La voz de Ruth se mantuvo firme durante todo el recuento, pero Samuel podía oír la ira bajo la calma, una furia contenida durante 4 años,
pero nunca apagada. Ahí fue cuando todo cambió, continuó Ruth. La gente ya no solo tenía miedo. Estaba furiosa, una furia de esas que, al menos por un tiempo, quema el miedo. Ruth se puso de pie lentamente, con los huesos viejos protestando, y dio unos pasos hacia la arboleda, visible a lo lejos como una masa oscura de árboles contra el cielo que se apagaba. Henry convocó una reunión esa noche. Vinieron todos menos los niños más pequeños. Los dejamos dormidos en las cabañas, con algunas de las mujeres más mayores vigilándolos. Nos reunimos detrás de los barracones, donde podíamos hablar sin que se oyera desde la casa principal. Nadie sabía qué esperar. Reuniones así eran peligrosas. Si Dunore se enteraba, habría consecuencias. Pero la muerte de Sarah había abierto algo por dentro, y todos necesitábamos hablar de lo que venía después. Joseph habló primero. Su esposa había muerto 2 años antes de fiebre, y él criaba solo a sus 2 hijos. Dijo, muy quedo. Esto no puede seguir. Dunore nos va a matar a todos, uno por uno, y lo va a llamar causas naturales. Diana estuvo de acuerdo. Ella trabajaba sobre todo en la producción de tela, pero Dunore también la estaba enviando al campo, intentando sacar más trabajo de todos. Levantó las manos. Estaban destrozadas por las cápsulas del algodón, sangrando a través de las vendas de tela que se había hecho. Ya no siento los dedos, dijo. Una semana más de esto, y no voy a poder sostener nada. Marcus, herido el año anterior cuando un fardo de algodón le cayó encima, dijo que su espalda había empeorado con el aumento de la carga. Ya no podía enderezarse del todo. Pasaba las noches con dolor. Uno por uno, la gente compartió sus historias. No era exactamente quejarse, era decir hechos. Esto le está pasando a mi cuerpo. Esto me están quitando. Esto es lo que estoy perdiendo. Entonces Thomas hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Y qué hacemos? Alguien propuso huir, irse en la noche, rumbo al norte, probar suerte. Pero Joseph negó con la cabeza. Perros, dijo. Cazadores. Dunore tiene contactos en 3 estados, y aunque algunos lográramos escapar, se desquitaría con los que se quedaran. Lo sabes. Lo haría. Otra persona sugirió bajar el ritmo, cometer errores, un sabotaje sutil que dañara la producción sin que pareciera intencional. Pero Diana señaló que Dunore solo aumentaría todavía más las horas y castigaría a la gente hasta que el ritmo volviera a subir. Dimos vueltas con lo mismo durante 1 hora, dijo Ruth, proponiendo y descartando ideas. Nada parecía que fuera a funcionar. Nada parecía que pudiera cambiar la situación de fondo. Estábamos atrapados, y Dunore tenía todo el poder. Entonces habló Grace. Ya la conociste, la joven con el bebé. En ese entonces todavía no tenía hijos. Solo tenía 19. Había estado callada casi toda la reunión, solo escuchando. Pero al final dijo, ¿y si dejamos de intentar ganar, y si solo intentamos terminar esto a nuestra manera? Todos la miraron. Al principio nadie entendía qué quería decir. Me refiero, continuó Grace, a que no podemos vencer a Dunore. No podemos escapar de él. No podemos negociar con él. Pero sí podemos elegir cómo termina esta historia para nosotros. Podemos decidir que preferimos morir de pie antes que vivir un día más de rodillas. El silencio que siguió fue profundo, porque todos entendieron de inmediato lo que estaba proponiendo, y todos supieron que tenía razón. No había un escenario de victoria, dijo Ruth. Solo quedaba elegir entre distintos tipos de derrota. Ruth se dio vuelta para mirar a Samuel, y en la penumbra él pudo ver lágrimas en sus mejillas curtidas. Ahí fue cuando Henry dijo, si alguien quiere tomar esa decisión, yo me pongo a su lado. Pero tiene que ser una elección. Nadie presiona a nadie. Nadie culpa a nadie. Cada cual decide si prefiere morir libre antes que vivir esclavizado. Y 14 personas dijeron que sí.
Samuel se quedó sentado en un silencio aturdido, intentando procesar lo que Ruth le estaba contando. Su mente rechazaba las implicaciones, buscando interpretaciones alternativas que hicieran la historia menos terrible. Eligieron. Decidieron, no pudo terminar la frase. Decidieron confrontar a Dunore y aceptar las consecuencias, dijo Ruth. Sabían lo que iba a pasar. Sabían que él los mataría antes que aceptar la desobediencia. Pero ya habían terminado con ser propiedad, con ser usados y desechados. Querían un solo momento de elegir por sí mismos, aunque ese momento les costara todo. Pero eso es, Samuel buscó palabras. Eso no es resistencia. Eso es suicidio, ¿no? La voz de Ruth se volvió cortante. Cuando tus opciones son trabajar hasta morirte lentamente, o morir de pie por tu dignidad, ¿cuál es realmente suicidio? Al menos pudieron decidir. Al menos pudieron mirar a Dunore a los ojos y decir no antes del final. Samuel no tuvo respuesta. La lógica era irrefutable, aunque lo horrorizara. ¿Quiénes eran? Preguntó. Los 14. Ruth volvió a sentarse en su banquito, moviéndose despacio, con dolor. Te voy a hablar de cada uno, dijo, porque merecen ser conocidos como personas, no solo como números en una historia trágica. Joseph Rix tenía 32 años. Tenía 2 hijos, de 7 y 5. Era el hombre más fuerte de la plantación, podía cargar el doble que cualquiera. Le encantaba cantar, tenía una voz que atravesaba los campos, profunda y rica. Sus niños lo adoraban. Diana Waus tenía 29. Podía trenzar el cabello en patrones tan intrincados que parecían arte. Tenía una hija de 8 años. Diana le estaba enseñando a leer en secreto, usando una Biblia que había encontrado escondida en la casa principal años antes. Marcus Reed tenía 41. Antes de su lesión, había sido el mejor carpintero de la plantación, podía arreglar cualquier cosa, construir cualquier cosa. Tallaba pequeños animales de madera para los niños, caballos, pájaros, conejos. Cada niño aquí tenía al menos una talla de Marcus. Thomas Carter tenía 23. Estaba cortejando a Grace, de hecho, pensaba pedirle a Dunore permiso para casarse con ella. Era gentil, paciente, el tipo de persona que nunca alzaba la voz incluso cuando tenía todos los motivos para hacerlo. Anna Price tenía 35. Sabía de hierbas y curación. Era quien cuidaba a la gente cuando enfermaba o se hería, atendió la mayoría de los partos en esta plantación en los últimos 10 años, incluidos los de la generación de edad de tu hija. James Foster tenía 27. Contaba historias que hacían reír a todos, por cansados que estuvieran. Tenía un don para imitar voces y gestos. Incluso en los peores momentos, James encontraba algo que hacía sonreír a la gente. Elisa Hayes tenía 31. Hacía colchas hermosas con retazos de tela. Cada colcha contaba una historia, aunque había que saber leer los patrones para entenderla. Algunas colchas eran mapas, en realidad, formas de orientarse hacia el norte si alguien intentaba huir. William Grant tenía 19, el corredor más rápido que cualquiera hubiera visto. Podía dejar atrás a los perros si tenía ventaja. Planeaba huir al norte, estudiaba las colchas de Elisa para aprender la ruta. Pero después de la muerte de Sarah, decidió que prefería quedarse con su comunidad antes que salvarse solo. Rebecca Chow tenía 42. Sabía decenas de espirituales de memoria y dirigía el canto los domingos cuando Dunore permitía reunirnos para el servicio. Tenía una voz como de ángel, clara, pura y llena de anhelo. Daniel Brooks tenía 38. Era amable con los animales. Los caballos ariscos con todos los demás se calmaban con Daniel. Los perros lo seguían como si fuera su dueño. Los niños también, se acercaban a él porque nunca perdía la paciencia, nunca se enfadaba. Sarah Monroe tenía 22. Sí, el mismo nombre que la niña que se desplomó. No eran parientes, pero eran amigas muy cercanas.
Después de que murió la Sarah más joven, Sarah la mayor dijo que no podía seguir trabajando para el hombre que había matado a su amiga. Ion Ellis tenía 53, el mayor de los 14. Había nacido en esta plantación, trabajó aquí toda su vida. Su esposa había muerto años antes y sus hijos fueron vendidos cuando Dunore necesitó dinero. No le quedaba nada salvo su dignidad, y quería morir con ella intacta. Catherine Wright tenía 26. Podía coser cualquier cosa, hacía toda la ropa de la plantación desde tela cruda. Sus puntadas eran tan prolijas que parecían hechas a máquina. Tenía dedos ágiles y una paciencia interminable. Robert Stone tenía 34. Estaba aprendiendo solo a tocar el violín. Encontró uno roto en el depósito de la casa principal y lo fue reparando poco a poco, aprendiendo canciones de oído. Podía tocar 3 lo bastante bien como para bailar. Esos fueron los 14, dijo Ruth. Cada uno una persona completa, con habilidades y sueños y lazos con otros. Cada uno amado por alguien. Cada uno convencido de que morir con dignidad era mejor que vivir sin ella. Ruth hizo una pausa en su relato y aceptó un cucharón de agua que Samuel había traído del pozo. Bebió despacio, reuniendo fuerzas para continuar. Pasaron 2 días preparándose, no preparando armas ni planeando una fuga. Preparándose mental y espiritualmente para lo que habían decidido hacer. Joseph pasó tiempo con sus hijos, enseñándoles cosas que quería que recordaran. Cómo rastrear animales en el bosque. Cómo encender fuego sin pedernal. Cómo distinguir qué plantas eran seguras para comer. No les dijo lo que planeaba. ¿Cómo se explica algo así a unos niños? Pero creo que una parte de él esperaba que esas lecciones les ayudaran a sobrevivir a lo que viniera después. Diana escribió todo lo que le había enseñado a su hija sobre lectura. No podía arriesgarse a guardar material escrito. Si Dunore lo encontraba, significaría castigo para todos. Así que tuvo que confiar en la memoria de la niña. Pasó horas repasando letras y sonidos, asegurándose de que quedaran bien grabados en la mente de la pequeña. Marcus terminó un conjunto de tallas de madera en las que había estado trabajando, una para cada niño de la plantación. Las repartió la noche anterior, diciéndole a cada niño que cuidara su animal y recordara a quién se lo hizo. Thomas por fin le dijo a Grace lo que sentía. Le preguntó si consideraría casarse con él, si sobrevivía a lo que venía. Ella dijo que sí, sabiendo que era un sueño imposible, pero necesitando decirlo igual. Los demás hicieron preparativos parecidos. Anna organizó todo su conocimiento de curación y se lo pasó a una mujer llamada Beth, que la estaba ayudando. James enseñó algunas de sus historias a los niños. Elisa regaló sus colchas. Rebecca enseñó sus canciones a cantores más jóvenes. Estaban arreglando sus asuntos como hacen las personas cuando saben que la muerte se acerca. Henry intentó hacerlos desistir. Yo estaba allí cuando hizo su último ruego la noche anterior a que sucediera, dijo Ruth. Reunió a los 14 y les suplicó que lo reconsideraran. Puede haber otra manera, dijo. Denme tiempo para pensar, para planear. Esto no tiene por qué terminar en muerte. Pero Joseph negó con la cabeza. Le hemos dado a este sistema toda nuestra vida. Hemos trabajado y sangrado y visto morir a los nuestros. Ya terminamos de dar. Mañana recuperamos algo, nuestro derecho a decir no. Nuestro derecho a elegir. Aunque la elección sea solo sobre cómo morimos. Tienes hijos, dijo Henry. Hay gente que depende de ti. ¿Qué va a hacer de ellos cuando ya no estés? ¿Y qué va a hacer de ellos si nos quedamos? Respondió Diana. Crecen esclavizados como nosotros. Ven a sus padres ser trabajados hasta morir. Pierden a sus propios hijos por venta, por enfermedad o por agotamiento. ¿Eso es mejor? Henry no tuvo respuesta. Al menos sabrán, dijo Thomas en voz baja, que sus padres tuvieron dignidad al final. Al menos sabrán que elegimos, aunque hayamos elegido la muerte.
Henry se volvió entonces hacia Ruth. Ella había estado al borde del grupo, escuchando. Ruth, dijo, diles que esto es una locura. Pero no pude, dijo Ruth. Porque entendía su lógica, aunque yo no pudiera seguirla. Yo era mayor, tenía más miedo, menos valentía. Pero lo entendía. Es su elección, le dije a Henry. No la tuya, ni la mía, la de ellos. Así que Henry dejó de discutir. En su lugar dijo. Yo estaré allí. Cuando ocurra, estaré allí. No lo enfrentarán solos. Y eso pareció consolarlos, saber que al menos una persona sería testigo de su postura, la recordaría correctamente, y les contaría a sus hijos lo que realmente había pasado cuando fueran lo bastante grandes para entender. Ruth guardó silencio, mirando a la nada, perdida en el recuerdo de aquella noche. Eligieron el 15 de julio porque se suponía que sería el día más caluroso del verano, continuó Ruth, bajando la voz. Querían que Dunore viera exactamente a qué los habían empujado sus exigencias. Querían que entendiera que el calor en el que los obligaba a trabajar era insoportable. Se reunieron justo después del amanecer, antes de que sonara la campana de trabajo. Los 14, vestidos con su mejor ropa, o al menos con lo menos andrajoso que tenían. Querían enfrentar la muerte viéndose como personas, no como los animales con los que Dunore los trataba. El resto los miramos desde los barracones. La noticia de lo que iba a pasar ya se había extendido. Aunque los 14 habían intentado mantenerlo en secreto, no se puede esconder algo así en una comunidad tan pequeña. Todos lo sabían, y todos estaban aterrados y con el corazón roto, y si soy honesta, un poco orgullosos. Caminaron juntos hacia la casa principal. No marcharon, no gritaron, no hicieron amenazas. Solo caminaron con dignidad silenciosa, 14 personas que habían decidido que ya no serían esclavos. Dunore estaba en el porche delantero como cada mañana, tomando café y revisando las tareas del día. Los vio venir y se le puso la cara roja al instante. Lo supo, se veía en su expresión, eso era desafío. Y el desafío era lo único que él no podía tolerar. ¿Qué creen que están haciendo?, gritó. Al campo ahora. Se detuvieron a unos 6 metros del porche. Joseph dio un paso adelante, asumiendo el papel de portavoz. Señor Dunore, dijo, con voz calma y firme, hoy no vamos a trabajar. Mañana tampoco. Se acabó. El silencio que siguió fue absoluto. Los pájaros dejaron de cantar. El viento dejó de mover los árboles. Parecía que el mundo entero contuviera la respiración. ¿Ustedes qué? La voz de Dunore fue baja, peligrosa. Se acabó, repitió Joseph. Ya no somos sus esclavos. No en el corazón. La ley puede decir que usted posee nuestros cuerpos, pero no nos posee a nosotros. Ya no. Dunore dejó su taza de café con muchísimo cuidado. Les voy a dar una oportunidad de volver al trabajo. Una sola. Después habrá consecuencias que ni se imaginan. Ya nos las imaginamos, dijo Diana. Nos imaginamos todas las consecuencias y decidimos que son preferibles a otro día más de esto. Dunore entró en la casa. Todos sabían que iba a buscar. Tenía rifles justo detrás de la puerta principal, al alcance, para situaciones como esa. Cuando salió, llevaba uno. Última oportunidad, dijo, alzando el rifle. Nadie se movió. Voy a disparar, dijo Dunore. Voy a matar a cada uno de ustedes. Lo sabemos, respondió Joseph. Y ahí Dunore comprendió lo que estaba pasando. Se le vio en la cara, la certeza de que había empujado a esas personas más allá del miedo, más allá del instinto de sobrevivir, a un lugar donde la muerte era aceptable si venía con dignidad. Siempre había controlado con amenazas. Pero las amenazas solo funcionan con quien quiere vivir en cualquier condición. Estos 14 habían llegado a otras condiciones.
Ustedes me están obligando a hacer esto, dijo Dunore, y Ruth creyó que de verdad lo creía. En su mente, él era la víctima, esos esclavos insolentes lo estaban haciendo matarlos. No estamos obligando nada, dijo Thomas. Estamos eligiendo. Usted también está eligiendo. Podría elegir dejarnos ir. Podría elegir escuchar lo que decimos. Pero no lo hará, porque no puede imaginar un mundo en el que nosotros tengamos opciones. Así que sí, va a disparar. Pero entienda esto, no está matando esclavos que lo desafiaron. Está matando personas que se liberaron a sí mismas y pagaron el precio de esa libertad. Dunore disparó. La voz de Ruth se quebró, y las lágrimas le corrieron abiertamente por la cara. Joseph cayó, se desplomó, igual que Sarah se había desplomado en el campo. Los demás no corrieron, no gritaron. Se quedaron allí juntos, esperando lo que venía. Dunore recargó y disparó de nuevo. Cayó Diana, luego Marcus, luego Thomas. Le tomó casi una hora matarlos a todos. Tenía que recargar después de cada disparo, y Ruth pensó que una parte de él seguía esperando que se quebraran, que corrieran, que suplicaran, pero no lo hicieron. Cada persona se quedó allí con calma, vio morir a sus amigos y esperó su turno. Ana cantaba cuando murió, uno de los espirituales de Rebecca. Rebecca se unió, y pronto todos los que quedaban vivos estaban cantando. Las voces se fueron apagando conforme quedaban menos, pero cantaron hasta que cayó el último. Robert fue el último. Solo miró a Dunore y dijo: Me llamo Robert Stone. Recuérdelo. Y luego también murió. Dunore se quedó ahí un largo rato, mirando los cuerpos. Ruth pensó que estaba en shock. Él esperaba que se quebraran, y no lo habían hecho, y no sabía qué hacer con personas que elegían la muerte antes que la sumisión. Al final, volvió a entrar sin decir una palabra. Entonces Henry salió del lugar donde había estado. Se había colocado donde podía verlo todo, pero donde Dunore no lo notaría. Fue a cada cuerpo y comprobó si había vida. Algunos murieron al instante. Otros tardaron más, desangrándose o luchando por respirar con los pulmones dañados. Henry se quedó con cada uno hasta que pasó. Les sostuvo la mano, les habló en voz baja, se aseguró de que no murieran solos. Ruth se secó los ojos con la esquina del delantal, esforzándose por recomponerse lo suficiente para seguir. Después de que murió el último, Henry empezó a cavar. Eligió la arboleda porque las magnolias daban sombra y porque estaba lo bastante lejos de la casa principal como para que Dunore no tuviera que ver las tumbas si no quería. Los demás fuimos a ayudar. Cavamos 14 fosas en esa tierra dura de verano, trabajando en silencio porque nadie confiaba en poder hablar sin derrumbarse. Nos tomó horas. No éramos fuertes, no estábamos descansados, no nos alimentaban lo suficiente para un trabajo así. Pero lo hicimos. Envolvimos cada cuerpo con lo que tuviéramos, sábanas, ropa vieja, cualquier cosa que sirviera de mortaja. No era apropiado. No era lo que merecían, pero era lo que podíamos. Algunos querían marcar las tumbas de alguna manera, pero Henry dijo que no. Dijo que era más seguro para todos si el lugar no parecía claramente un cementerio, si no había marcas visibles desde lejos. Estaba pensando en los vivos, en protegernos de cualquiera que viera tumbas marcadas y empezara a hacer preguntas sobre cómo murieron 14 personas el mismo día. Así que los enterramos en tumbas sin marca, 2 filas ordenadas de 7, todas mirando al este, según la costumbre que habíamos aprendido de nuestros abuelos. Dijimos las oraciones que conocíamos, una mezcla de versos cristianos y tradiciones más antiguas. Palabras transmitidas por generaciones. Algunos cantaron. Otros solo se quedaron allí llorando. Cuando la última fosa se llenó y la tierra quedó apisonada, Henry dijo que sus nombres eran Joseph Rex, Diana Wells, Marcus Reed, Thomas Carter, Anna Price, James Foster, Eliza Hayes, William Grant, Rebecca Shaw, Daniel Brooks, Sarah Monroe, John Ellis, Catherine Rudd y Robert Stone.
Digan sus nombres para que recuerden, nos dijo. Digan sus nombres para que sigan vivos. Y todos repetimos los nombres, 14 nombres dichos por decenas de voces. Debimos quedarnos allí una hora entera, repitiéndolos una y otra vez, grabándolos en la memoria para que jamás se olvidaran. Luego volvimos a los barracones. Y a la mañana siguiente, Dunore salió y tocó la campana de trabajo como si nada hubiera pasado. Samuel se quedó en un silencio horrorizado, incapaz de encontrar palabras a la altura de lo que acababa de oír. ¿Y las autoridades? Logró preguntar al fin. ¿Nadie denunció los asesinatos? La risa de Ruth fue amarga. ¿Denunciar ante quién? ¿Ante el sheriff, amigo de Dunore? ¿Ante los tribunales que nos consideraban propiedad? ¿Ante la ley que decía que un amo podía disciplinar a sus esclavos como le pareciera, incluso hasta la muerte? Además, Dunore lo volvió oficial y legal. Trajo al doctor Crawford desde Charleston, le pagó para documentar que 14 personas habían muerto de fiebre durante un brote. Le pagó al reverendo Walls para registrar las muertes en el libro de la iglesia como Color Deceased, causas naturales. Le pagó a un abogado para actualizar los registros de propiedad, reduciendo el valor de los activos de la plantación por el precio de mercado de 14 esclavos. Todo limpio y legal en el papel. La historia oficial fue que una enfermedad arrasó los barracones en julio de 1850 y 14 personas murieron. Nadie lo cuestionó porque a nadie le importó lo suficiente como para cuestionarlo. Eran propiedad perdida, nada más. La verdad se enterró con ellos en esa arboleda, dijo Ruth. Y hasta que usted llegó haciendo preguntas, la mantuvimos enterrada. Samuel se quedó mucho rato con la historia de Ruth, dándole vueltas, intentando procesar la complejidad moral de lo que había aprendido. Por fin, preguntó. ¿Qué pasó con los niños, con los que quedaron? Los hijos de Joseph los crió su tía. A la hija de Diana, al final, la vendieron a una plantación en Georgia. Dunore volvió a necesitar dinero y decidió que ya tenía edad para sacar un buen precio. Grace nunca se recuperó de perder a Thomas. Se quedó en Riverside, pero algo dentro de ella murió con él. Los demás simplemente seguimos. Trabajamos para Dunore 3 años más, hasta que murió. Cada día trabajábamos en campos donde habíamos visto asesinar a nuestros amigos. Cada noche dormíamos en barracones desde los que veíamos la arboleda por la ventana. Cargamos con ese peso, ese conocimiento, ese duelo. Y guardamos el secreto porque la verdad no habría traído justicia. Solo habría traído más muerte. Era mejor dejar la historia oficial. Dejar que la gente creyera que fue fiebre. Proteger la memoria de los 14 de que la retorcieran y la convirtieran en algo que no era. Pero el secreto te ha carcomido, dijo Samuel. Todos los días durante 4 años, confirmó Ruth. Todos los días me he preguntado si debimos contarle a alguien, si debimos hacer pública la verdad, si debimos exigir algún tipo de responsabilidad. Pero ¿a quién se lo íbamos a decir? ¿A quién le habría importado? ¿Quién habría hecho algo, aparte de castigarnos por hablar? Samuel no tuvo respuesta. Empezaba a entender la posición imposible en la que habían estado. Seguimos en ella, dijo Ruth. ¿Y ahora? Preguntó él. ¿Qué pasa ahora que yo lo sé? Ruth lo miró con firmeza. Eso depende de usted, señor Brennan. Usted es el amo ahora. Nos posee igual que Dunore. La ley no ha cambiado. Nuestras circunstancias no han cambiado. La única pregunta es qué clase de hombre es usted y qué va a hacer con este conocimiento. Yo no soy Dunore, dijo Samuel con firmeza. Puede que no, respondió Ruth. Pero sigue siendo el amo de una plantación construida sobre trabajo esclavo. Usted todavía gana con nuestro trabajo. Usted todavía tiene autoridad legal para vendernos, castigarnos, hacernos trabajar hasta morir. Saber la historia no cambia esos hechos. Samuel sintió caer sobre él el peso de esa verdad. Ruth tenía razón.
Sus buenas intenciones no alteraban la injusticia fundamental de la situación. Podría ser más amable que Dunore, podría tratar a la gente de Riverside con más humanidad, pero el sistema seguía intacto. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Samuel. No puedo decírtelo, dijo Ruth. Ahora esta carga es tuya, tu decisión. Igual que esos 14 tomaron su decisión, tú tienes que tomar la tuya. Solo espero que elijas mejor de lo que eligió Dunore. Samuel regresó a la casa principal en la oscuridad, con las palabras de Ruth resonándole en la mente. Encontró a Margaret esperándolo, con la preocupación marcada en el rostro. Te fuiste por horas, ¿qué averiguaste? Samuel se lo contó todo, las condiciones de trabajo, la muerte de Sarah, la decisión de los 14, el enfrentamiento, los asesinatos, el entierro secreto. Margaret escuchó con horror creciente, una mano cubriéndole la boca. Cuando él terminó, ella estaba llorando. No podemos quedarnos aquí, susurró. Samuel, no podemos construir nuestra vida encima de tanta muerte y sufrimiento. Invertimos todo en esta propiedad, dijo Samuel. No tenemos a dónde más ir. Entonces, ¿qué hacemos?, replicó Margaret. Hacemos como si no supiéramos nada, explotamos a esta gente, nos quedamos con su trabajo y actuamos como si 14 personas no hubieran sido asesinadas a 50 yardas de nuestra casa. No lo sé, admitió Samuel. Pero sé que tenemos que hacer algo. No podemos saber esta verdad, y no podemos ignorarla. Se quedaron sentados juntos en el salón oscuro, dos personas enfrentadas a una carga moral que no esperaban llevar, lidiando con preguntas sin respuestas fáciles. Samuel no durmió esa noche. Caminó de un lado a otro por el pasillo del piso de arriba, pensando en Joseph y Diana y Marcus y los otros 11, en los hijos que habían dejado atrás, en el peso de los secretos y el costo de la verdad. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Buscó a Henry con las primeras luces, antes de que empezara el trabajo del día. Quiero marcar las tumbas, dijo Samuel sin rodeos. Marcadores adecuados, con nombres. Ruth sabe quiénes eran. Mandaremos tallar piedras y las colocaremos en el bosque. Henry lo miró fijo. Señor Brennan, ¿entiende lo que eso significaría? Estaría reconociendo lo ocurrido, haciéndolo público. La verdad debería ser pública, dijo Samuel. Esa gente merece ser recordada como corresponde. ¿Y qué hay de los vivos?, preguntó Henry. ¿Qué hay de la gente de aquí que ha estado protegiendo ese secreto? Usted lo hace público y, de repente, todos sabrán que Riverside es el lugar donde los esclavos desafiaron a su amo. Otros plantadores podrían verlo como algo peligroso, podrían presionarlo para que haga un escarmiento con los que todavía están aquí. Samuel no había pensado en eso. La política regional de la propiedad de plantaciones era compleja, con reglas no escritas sobre cómo manejar los problemas laborales y mantener el orden social. Un reconocimiento público de lo ocurrido podría interpretarse como un estímulo a nuevas resistencias. ¿Qué sugeriría usted?, preguntó Samuel. Henry lo sopesó con cuidado. Si fuera mi decisión, que no lo es, buscaría una forma de honrarlo sin poner un blanco sobre los vivos. Algo que signifique algo para quienes lo saben, pero que no lo anuncie a quienes podrían usarlo como excusa para la crueldad. Hablaron durante horas, debatiendo opciones y consecuencias. Samuel consultó con Ruth, con Judith, con varios otros que habían sido testigos de los hechos de julio de 1850. Poco a poco, fue tomando forma un compromiso. En lugar de lápidas formales que llamarían la atención, Samuel plantaría memoriales vivos, árboles que florecerían cada año, marcando las tumbas de una manera que pudiera explicarse de forma inocente a los extraños, pero que tendría un sentido profundo para quienes entendían. Eligió específicamente árboles de cornejo por su simbolismo. Sus flores blancas parecían cruces, y la leyenda decía que el cornejo se había usado para construir la cruz de Cristo, un árbol que sufrió pero sobrevivió, que florecía cada primavera como recordatorio de la resurrección.
Parecía apropiado para personas que habían elegido la muerte antes que la degradación, que habían sufrido pero conservaron su dignidad. Samuel también encargó una única placa de bronce para instalarla sobre una piedra en el bosque. La inscripción diría la verdad sin aportar detalles que pudieran poner en peligro a los vivos. Asterisco: aquí descansan 14 almas que eligieron la dignidad antes que la supervivencia. Sus nombres los conocen quienes los aman. 15 de julio de 1850. Era un punto intermedio entre el silencio y la revelación total, entre proteger a los vivos y honrar a los muertos. Samuel compró 14 plantones jóvenes de cornejo en un vivero de Charleston, explicándole al dueño que estaba creando un bosque memorial para familiares. La mentira le salió con facilidad, lo cual lo inquietó, pero reconocía la necesidad de mantener cierto nivel de secreto. También hizo que Ruth escribiera los 14 nombres con caligrafía cuidadosa, incluyendo detalles sobre cada persona, sus edades, sus habilidades, sus familias. Ese registro se guardaría en los libros oficiales de la plantación, un archivo privado que preservaría sus historias para las generaciones futuras. La ceremonia memorial se planeó para finales de septiembre, cuando lo peor del calor del verano ya hubiera pasado y el trabajo de plantar árboles sería menos exigente físicamente. En la mañana elegida, Samuel dio el día libre a todos en Riverside. Esa decisión levantó cejas entre los plantadores vecinos que, de algún modo, se enteraron, pero a Samuel no le importó. Era un día para recordar, no para trabajar. Toda la comunidad de la plantación se reunió en el bosque, más de 30 personas, incluidos niños que nunca habían comprendido del todo lo que había ocurrido allí 4 años antes. Samuel hizo que Henry instalara bancos rústicos hechos con troncos partidos, creando un espacio que se sentía como una capilla al aire libre. Eleanor estaba junto a sus padres, apretando con fuerza la mano de su madre. Con 8 años, aún no sabía toda la historia, pero entendía que aquello era importante. Henry se colocó frente al grupo y empezó a hablar. Estamos aquí para recordar a 14 personas que vivieron en esta tierra, que trabajaron este suelo, que fueron parte de esta comunidad. Sus nombres eran Joseph Rex, Diana Wells, Marcus Reed, Thomas Carter, Anna Price, James Foster, Eliza Hayes, William Grant, Rebecca Shaw, Daniel Brooks, Sarah Monroe, John Ellis, Catherine Wright y Robert Stone. A medida que Henry decía cada nombre, hacía una pausa, y alguien del grupo compartía un recuerdo o un detalle sobre esa persona. Después del nombre de Joseph, cantaba como nadie. Su voz cruzaba los campos y hacía que el trabajo se sintiera más liviano. Después del nombre de Diana, le enseñó a leer a mi hija. Se jugó todo por darle ese regalo. Después del nombre de Marcus, me talló un conejo cuando yo tenía 6 años. Todavía lo tengo. Lo guardaré para siempre. Los testimonios siguieron, construyendo el retrato de 14 vidas humanas completas, cada una rica en relaciones, habilidades y sueños. Para cuando los 14 nombres fueron leídos y recordados, mucha gente estaba llorando. No era solo dolor, sino una mezcla de tristeza, orgullo y alivio de que, por fin, después de 4 años de secreto, la verdad estuviera siendo reconocida. Samuel dio un paso al frente para hablar a continuación. Yo no conocí a estas personas, dijo. Nunca las conoceré como ustedes las conocieron. Pero aprendí sus historias y entiendo lo que hicieron y por qué lo hicieron. Tomaron una decisión que no debería haber sido necesaria, una elección entre la dignidad y la supervivencia, y eligieron la dignidad. Hizo una pausa, sintiendo el peso de sus próximas palabras. No puedo deshacer lo que les ocurrió. No puedo traerlos de vuelta ni darles justicia. Pero si puedo hacer esto, puedo asegurarme de que sean recordados. Puedo plantar estos árboles para que cada primavera, cuando florezcan, nos recuerden su valentía y su humanidad. Y puedo prometer que, mientras yo sea dueño de esta tierra, su historia no será olvidada. Era algo pequeño, insuficiente frente al tamaño de la tragedia. Pero era lo que Samuel podía ofrecer. Comenzó la plantación.
Samuel plantó el primer cornejo él mismo, hundiendo las manos en la tierra blanda sobre la tumba de Joseph. Trabajó con cuidado, asegurándose de que las raíces quedaran bien colocadas y de que la tierra quedara firme, pero no demasiado apretada. Margaret plantó el segundo árbol sobre la tumba de Diana, con Eleanor ayudando a sostener el plantón. Luego, uno por uno, los miembros de la comunidad plantaron los otros 12 árboles. Los hijos de Joseph, ya adolescentes, plantaron juntos el árbol sobre la tumba de su padre, con lágrimas corriéndoles por la cara. Grace plantó el árbol sobre la tumba de Thomas, susurrando algo que nadie más pudo oír. Una mujer mayor que había sido aprendiz de Anna plantó el de ella, tocando suavemente la corteza antes de apartarse. Cuando los 14 árboles estuvieron plantados, Ruth avanzó. Había preparado algo para decir, palabras que se habían estado formando en su corazón durante 4 años. Esta gente tomó una decisión que persigue a todos los que la presenciaron, dijo, y su voz se extendió por el bosque. Pero la tomaron juntos, la enfrentaron juntos, y ahora descansan juntos. Los recordamos no solo por cómo murieron, sino por quienes fueron mientras vivieron. Eran cantantes y narradores, sanadores y artesanos, maestros y soñadores. Eran personas que amaban y eran amadas. Y mientras recordemos, no se habrán ido del todo. Todos quedaron en silencio, con el sol de la mañana filtrándose entre las ramas de las magnolias y proyectando luz moteada sobre los cornejos recién plantados. Entonces alguien empezó a cantar, uno de los espirituales por los que Rebeca había sido conocida. Otros se unieron, las voces subiendo y bajando, creando armonías que parecían llenar el bosque y derramarse hacia los campos alrededor. Samuel se quedó junto a su familia, escuchando el canto, y sintió que algo se movía dentro de él. No podía arreglar el sistema. No podía deshacer el pasado. Pero podía dar testimonio. Podía crear espacio para la verdad y la memoria. Podía tomar decisiones que reconocieran la humanidad de la gente a la que decía poseer. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era lo que él podía hacer, y lo haría. La noticia del memorial se difundió rápidamente entre la comunidad de plantadores de la región. En menos de 2 semanas, Samuel empezó a recibir visitantes, algunos curiosos, otros preocupados, otros abiertamente hostiles. James Whitfield, dueño de una plantación vecina, fue de los primeros en llegar. Encontró a Samuel en la oficina, revisando informes de cosecha. Brennan, tenemos que hablar de lo que hiciste. Samuel alzó la vista. ¿De lo que hice? Esta ceremonia memorial. Honrar a esclavos que desafiaron a su amo, ¿tienes idea del mensaje que eso envía? Honré a personas que murieron en mi propiedad, dijo Samuel. Eso es todo. No es todo, y lo sabes, espetó Whitfield. Dicen que estás tratando el desafío como si fuera un acto heroico. Plantando árboles y haciendo ceremonias. Estás convirtiendo en mártires a gente que debería haber servido de ejemplo de lo que pasa cuando los esclavos se ponen insolentes. Samuel sintió cómo le subía la rabia. No eran esclavos en ese momento. Eran personas eligiendo dignidad antes que degradación. Eran propiedad negándose a trabajar, respondió Whitfield. ¿Y tú lo celebras? La discusión siguió, Whitfield insistiendo en que las acciones de Samuel eran peligrosas, que podían inspirar actos similares en otras plantaciones, que el orden social dependía de que las personas esclavizadas entendieran la naturaleza absoluta de la autoridad de su amo. Samuel defendió su decisión, argumentando que reconocer la humanidad no era lo mismo que alentar la rebelión, y que tratar a la gente con respeto básico, de hecho, los hacía más cooperativos, no menos. Pero Whitfield no cedió. Se fue con una advertencia. Te va a resultar difícil hacer negocios en esta región si sigues así. Los bancos no le darán crédito a alguien que consiente a sus esclavos. Los compradores no van a querer algodón de una plantación conocida por tener problemas laborales. Te estás aislando, Brennan. Y tenía razón.
En los meses siguientes, Samuel descubrió que era más difícil conseguir contratos, que el crédito se volvía más complicado, que las invitaciones sociales desaparecían. Las amigas de Margaret en Charleston dejaron de escribir. Cuando la familia Brennan asistía a la iglesia, lo saludaban con corrección, pero con frialdad, incluidos por obligación, no por verdadera bienvenida. Eleanor, demasiado joven para entender plenamente la dinámica social, notó que niños que antes habían sido amistosos ahora la evitaban. Le preguntó a su madre por qué. Porque tu padre hizo algo que la gente cree que está mal, explicó Margaret con cuidado. Pero él honró a personas que murieron, dijo Eleanor. ¿Cómo puede estar mal? En este mundo, Eleanor, dijo Margaret, a veces lo correcto y lo aceptado no son lo mismo. A pesar del aislamiento social, Samuel perseveró. Hizo los cambios que había prometido, redujo las horas de trabajo durante el calor extremo, aseguró descansos regulares para beber agua, trajo atención médica, permitió que la gente mantuviera sus propios huertos. Esos cambios redujeron los márgenes de ganancia, pero Samuel descubrió que podía vivir con menos riqueza si eso significaba menos sufrimiento. La presión económica era real, sin embargo. Riverside seguía siendo productiva, pero apenas. Samuel tuvo que pedir préstamos a bancos en Charleston con tasas desfavorables. Vendió parte del equipo de la propiedad para llegar a fin de mes. Las renovaciones de la casa quedaron suspendidas indefinidamente. Margaret soportaba el estrés financiero con resentimiento creciente. Ella se había casado con el hijo de un comerciante exitoso y con buenas perspectivas, no con un paria que luchaba por mantener una plantación a flote. ¿Valió la pena? Le preguntó a Samuel una noche, después de una conversación particularmente difícil con su banco de Charleston. Los árboles, el memorial, los cambios en cómo operamos, ¿valió la pena volverse pobre y quedar aislados? Samuel la miró, viendo la frustración y el miedo en su expresión. ¿Preferirías que nos hubiéramos quedado callados?, preguntó. ¿Qué hubiéramos seguido con el legado de Dunore como si nada hubiera pasado? Preferiría que nunca hubiéramos comprado este lugar maldito, dijo Margaret. Pero lo habían comprado, y ahora tenían que vivir con las consecuencias de sus decisiones, tanto la decisión de adquirir Riverside como la decisión de reconocer su historia. A medida que Eleanor crecía, empezó a interesarse cada vez más por el bosque y su significado. A los 10 años, le preguntó directamente a su padre qué había pasado con las personas enterradas allí. Estaban sentados en el porche delantero una tarde de domingo, viendo cómo se juntaban nubes de tormenta a lo lejos. Samuel llevaba años esperando esa pregunta y había intentado preparar una respuesta que fuera verdadera sin ser traumática. Tomaron una decisión, empezó con cuidado, una decisión muy difícil sobre cómo querían vivir y que estaban dispuestos a aceptar. ¿Qué clase de decisión?, preguntó Eleanor. El dueño anterior de esta plantación, el señor Dunore, hacía trabajar demasiado a la gente. Una niña murió por el calor y el agotamiento. 14 personas decidieron que no podían seguir viviendo así. Entonces lo enfrentaron. Le dijeron que ya no trabajarían, y él los mató. Eleanor lo miró fijamente. ¿Los mató? A Samuel le sorprendió lo directamente que Eleanor llegó a la conclusión. Sí. ¿Por qué? Porque no pudo aceptar que personas a las que consideraba su propiedad tuvieran derecho a negarse. Porque vio su desafío como una amenaza a su autoridad. Porque la ley se lo permitía. Eleanor procesó esa información con una seriedad impropia de su edad. La ley estaba mal. Sí, dijo Samuel. ¿Las leyes siguen estando mal? Samuel sintió el peso de esa pregunta. ¿Cómo le explicabas a una niña que el sistema en el que participaba su familia, la riqueza que derivaban de él, estaba construido sobre una injusticia fundamental? Sí, dijo por fin. Las leyes siguen estando mal, y la gente buena, gente como tú y como yo, tiene que decidir qué hacemos al respecto. Podríamos liberar a todos, dijo Eleanor con la lógica directa de un niño. Entonces podrían elegir por sí mismos.
Es más complicado que eso, dijo Samuel. ¿Por qué? Y Samuel se encontró incapaz de articular una justificación que no sonara como una excusa. La verdad era que liberar a todos significaría ruina financiera. Un ostracismo social aún peor que el que ya sufrían. Posiblemente problemas legales. Esas consecuencias eran reales. ¿Pero eran más importantes que la libertad humana? No podía decir que sí. Pero tampoco podía obligarse a sacrificar todo lo que había construido. No tengo una buena respuesta, admitió al fin. Estoy intentando ser mejor de lo que fue Dunore. Estoy intentando tratar a la gente con humanidad y respeto, pero tienes razón, no es suficiente. Tal vez tu generación sea más valiente que la mía. Eleanor miró el bosque a lo lejos, donde los cornejos ya eran lo bastante altos como para dar una sombra notable. Yo voy allí cada semana, dijo. Cuido los árboles y digo los nombres. Ruth me enseñó todos. Creo que recordar es importante. Incluso si no podemos arreglarlo todo, al menos podemos recordar. Eso es sabio, dijo Samuel, rodeándole los hombros con un brazo. Pero tampoco es suficiente, replicó Eleanor. Recordar sin cambiar nada es solo sentirse triste mientras siguen pasando las mismas cosas malas. Samuel no tuvo respuesta para eso. Su hija de 10 años había identificado el fracaso moral central de su postura de compromiso, que la memoria sin acción, al final, era hueca. Ruth era vieja cuando Samuel llegó por primera vez a Riverside, y los años siguieron pasando factura. Para 1857, tenía 78 años y estaba cada vez más frágil, su cuerpo por fin cediendo después de más de 7 décadas de trabajo duro. Samuel trajo médicos de Charleston, pagando tratamientos que en gran medida fueron ineficaces, pero que al menos demostraban su preocupación. Trasladaron a Ruth a una cabaña mejor, le asignaron tareas más livianas y le dieron el confort que fuera posible dentro de las limitaciones del sistema de la plantación. Pero se estaba muriendo, y todos lo sabían. En una tarde tibia de junio, Ruth pidió que la llevaran al bosque una última vez. Henry y Samuel la cargaron en una litera, acomodándola con cuidado en una silla que habían traído de la casa principal. Eleanor se sentó a su lado, sosteniendo su mano curtida. Los cornejos habían crecido mucho en los 3 años desde que los plantaron. Ya eran lo bastante altos como para dar sombra real, con ramas extendiéndose ampliamente. Flores blancas cubrían los árboles. Era tarde en la temporada de floración, pero aún quedaban algunas, de un blanco brillante contra las hojas verde oscuro. Son hermosos, dijo Ruth en voz baja, débil. A Joseph le habrían encantado. Siempre decía que los cornejos eran sus favoritos. Cuéntame sobre ellos otra vez, pidió Eleanor. Sobre todos. Y Ruth lo hizo, una vez más. Repasó los 14 nombres, contando historias de cada persona, sus manías y hábitos, sus risas y lágrimas, sus sueños y miedos. Habló hasta que se le cansó la voz, hasta que las palabras salieron más lentas y suaves. Ruth, dijo Eleanor en voz baja, ¿tienes miedo de morir? Ruth negó levemente con la cabeza. No, niña. He vivido lo suficiente para ver florecer estos árboles. He vivido lo suficiente para saber que sus nombres se recuerdan. Eso es más de lo que esperaba conseguir. ¿Entonces de qué tienes miedo? Ruth guardó silencio un momento. Me da miedo que algún día, cuando todos los que estuvieron allí ya no estén, la gente olvide lo que de verdad pasó. Que vean las tumbas y los árboles y se inventen historias más bonitas, historias más fáciles, historias que no obliguen a hacerse preguntas difíciles sobre lo que la gente es capaz de hacerle a otra. Yo no lo olvidaré, prometió Eleanor con fiereza. Me aseguraré de que mis hijos tampoco lo olviden. Les contaré la historia verdadera. La historia difícil. ¿Lo harás?, preguntó Ruth. Incluso si decir la verdad incomoda a la gente, incluso si amenaza la posición de tu familia. Sí, dijo Eleanor sin dudar. Ruth sonrió apenas.
Entonces puedo descansar tranquila. La historia me sobrevivirá. Se volvió hacia Samuel, que había estado de pie cerca, en silencio. Señor Brennan, dijo Ruth, usted es mejor hombre de lo que fue Dunore, pero sigue siendo un hombre que posee esclavos. Espero que entienda lo que eso significa, de que lo hace responsable, y espero que esté enseñándole a su hija a ser aún mejor de lo que usted es. Lo estoy intentando, dijo Samuel. Intente más, respondió Ruth, porque ella va a heredar todo este desastre, y tendrá que decidir en qué clase de mundo quiere vivir. Asegúrese de que tenga el valor de elegir mejor de lo que eligió nuestra generación. Ruth murió 2 días después, en paz, mientras dormía. Samuel hizo que la enterraran en el bosque, entre los 14 que ella había recordado con tanta fidelidad. Un 15º cornejo fue plantado sobre su tumba, y su nombre se añadió al registro, Ruth Campbell, guardiana de la memoria, 78 años. La inscripción en su sección del registro, escrita por el propio Samuel, decía: cargó el peso de la verdad cuando otros habrían elegido la comodidad del silencio. Recordó cuando olvidar habría sido más fácil. Nos enseñó que dar testimonio es un trabajo sagrado. Las tensiones que se habían ido acumulando en el país finalmente estallaron en 1861. Carolina del Sur fue de los primeros estados en separarse, y Charleston, a apenas millas de Riverside, se convirtió en un punto candente del conflicto. Samuel observó la llegada de la guerra con una profunda ambivalencia. Entendía los argumentos económicos a favor de la secesión, las quejas políticas sobre la soberanía estatal. Pero también entendía que, en el centro de todo, estaba la esclavitud, la institución que lo había perseguido desde aquella conversación con Ruth 7 años antes. Cuando las fuerzas confederadas dispararon contra Fort Sumter en abril de 1861, Samuel supo que todo estaba a punto de cambiar. Los años de guerra fueron difíciles en Riverside. Muchas plantaciones vecinas vieron a sus dueños y capataces marcharse para unirse al ejército confederado, dejando las propiedades apenas administradas y con la producción en descenso. Samuel, ahora con 49 años, era demasiado mayor para el reclutamiento y no tenía deseo de luchar por una causa que no podía apoyar plenamente. Pero aún así, la guerra afectó a Riverside. Los bloqueos de la Unión dificultaban vender algodón incluso cuando se lograba cultivar. Las requisas confederadas se llevaban alimentos y suministros. Los hombres jóvenes de la zona eran reclutados, quedando menos manos disponibles para la cosecha. Y corrían rumores, persistentes, crecientes, de que las personas esclavizadas escapaban hacia las líneas de la Unión cuando las fuerzas del norte se acercaban lo suficiente. Que estaban siendo liberadas, empleadas, incluso alistadas para luchar contra sus antiguos amos. Henry, ahora con 68 años y sintiendo cada uno de ellos, fue a ver a Samuel en el otoño de 1863 con una petición que años antes habría sido impensable. Señor Brennan, algunos de los jóvenes están hablando de irse, de dirigirse hacia la costa donde operan las fuerzas de la Unión. Quería que lo oyera de mí antes de que se enterara por alguien más. Samuel sabía que esto llegaría. ¿Quién planea irse? Grace y sus hijos. Los hijos de Thomas. Los chicos de Joseph. Quiero decir, la hija de Diana, si logra volver desde Georgia. Quizá una docena más. ¿Cuándo? Pronto. Antes de que el invierno haga el viaje demasiado difícil. Samuel guardó silencio un largo rato. Luego dijo, no los detendré. Henry lo miró sorprendido. ¿No los detendrá? No. No lo organizaré. No ayudaré directamente, porque eso podría traer problemas legales para todos los que se queden, pero no los detendré. No soltaré perros tras ellos. No los denunciaré a las autoridades. No es lo que esperaba, dijo Henry. ¿Qué esperabas? Honestamente, esperaba que dijera que los obligaría a cumplir con su obligación legal. Que la ley decía que no podían irse. Que usaría la fuerza para retenerlos si fuera necesario.
Samuel negó con la cabeza. He pasado 10 años peleándome con las contradicciones morales de este lugar. No voy a agravar esas contradicciones forzando a la gente a quedarse cuando tiene una oportunidad de libertad. Podrían irse todos, advirtió Henry. Si corre la voz de que usted no persigue a los fugitivos, todos podrían marcharse. Entonces que se vayan, dijo Samuel. Yo enfrentaré las consecuencias que vengan. Al final, no todos se fueron. Algunas personas, especialmente los ancianos y quienes tenían lazos profundos con la tierra, eligieron quedarse, al menos por el momento. Pero a lo largo de 1864, la población de Riverside fue disminuyendo gradualmente a medida que la gente intentaba alcanzar las líneas de la Unión. Grace fue de las primeras en irse. Antes de partir, fue a ver a Samuel y le dijo algo que él jamás olvidaría. Gracias por los árboles. Por recordar a Thomas y a los demás. No compensa nada. No cambia lo que es este lugar, pero significó algo. Todavía significa algo. Y luego se fue, caminando hacia el norte con sus hijos y un pequeño bulto de pertenencias, rumbo a un futuro incierto que, al menos, era elección suya. La Confederación cayó en 1865. La 13ª enmienda abolió la esclavitud, y Samuel O'Brien se encontró en un mundo que había cambiado de forma fundamental, aunque muchas estructuras seguían en pie. Riverside sobrevivió a la guerra físicamente intacta. Las fuerzas de la Unión nunca llegaron tan tierra adentro, y las requisas confederadas, aunque pesadas, no destruyeron la infraestructura de la plantación. Pero en lo económico y en lo social, todo se transformó. Las personas que habían permanecido en Riverside ahora eran legalmente libres. Podían irse cuando quisieran. Podían negociar salarios. Podían rechazar órdenes. Samuel convocó una reunión a finales de mayo de 1865, reuniendo a todos los que aún estaban en la propiedad. Ahora son libres, dijo sencillamente. No es mi decisión ni mi regalo. Es la ley de esta tierra. Pueden quedarse aquí y les pagaré un salario por su trabajo, o pueden irse y no haré nada para impedirlo. La elección es suya. Henry, ahora con 72 años y sintiéndolos todos, habló primero. ¿Qué salario? Samuel dijo una cifra que había calculado con cuidado, lo bastante para ser justa, pero no tanto como para llevar a la bancarrota a la plantación en su estado debilitado. ¿Y la vivienda?, preguntó Judith. Pueden quedarse en las cabañas sin pagar renta si trabajan aquí. Si eligen no trabajar pero quieren quedarse, podemos negociar la renta. Si quieren irse, las cabañas seguirán aquí para quien las necesite. ¿Y la tierra?, preguntó un hombre más joven llamado Samuel, irónicamente, con el nombre de Samuel O'Brien. ¿Podemos alquilar parcelas para cultivar para nosotros mismos? Sí, dijo Samuel. Podemos arreglarlo. Las preguntas continuaron durante horas, resolviendo los detalles prácticos de cómo funcionaría una antigua plantación en una economía posterior a la esclavitud. Fue un proceso desordenado e incierto, con todos tanteando un terreno desconocido. Algunas personas se fueron de inmediato, rumbo a ciudades u otras regiones donde pudiera haber oportunidades. Otras se quedaron, al menos temporalmente, porque no tenían a dónde ir y Riverside era un lugar conocido. Henry se quedó. Cuando Samuel le preguntó por qué, el antiguo capataz le dio una respuesta compleja. He pasado toda mi vida en esta tierra. Supervisé a gente que me importaba mientras fingía que no. Tomé decisiones que mantuvieron a personas con vida, aunque significara pactar con el mal. Ahora soy demasiado viejo para empezar de nuevo en otro lugar. Mejor terminar mis días aquí, intentando ayudar a construir algo mejor a partir de las ruinas. La producción continuó, aunque a un nivel mucho más reducido. El trabajo asalariado era menos eficiente que el trabajo esclavizado, no porque la gente libre trabajara más lento, sino porque la gente libre podía negarse a demandas irrazonables, podía descansar cuando lo necesitaba, podía priorizar su salud por encima de metas de producción.
Samuel descubrió que lo prefería así, aunque significara menos ganancias. Había algo honesto en ello, en que la gente eligiera trabajar y recibiera compensación por esa elección. Eleanor, ahora con 21 años, asumió un papel activo en la gestión de Riverside durante esos años de transición. Había crecido y se había convertido en una mujer capaz y decidida, que entendía el funcionamiento de la plantación mejor que su padre en ciertos aspectos. También sostuvo la promesa de infancia que le había hecho a Ruth, cuidando el bosque y asegurándose de que la historia de los 14 no se olvidara. Nunca se casó, algo inusual para una mujer de su clase y su época. Cuando la gente preguntaba por qué, ella solo decía que tenía responsabilidades en Riverside que requerían toda su atención. La verdad, que compartía solo con su padre, era más compleja. ¿Cómo puedo construir una vida normal aquí?, le preguntó, en una tierra empapada de tanto sufrimiento. ¿Cómo puedo planear un futuro sin enfrentar el pasado? Hasta que no entienda qué se supone que debo hacer con todo esto, no puedo avanzar. Samuel Brennan murió en 1878 a los 66 años. Había vivido la transformación de todo lo que había construido, había visto el fin de la esclavitud, y luchó por adaptarse a un mundo nuevo. Sus últimas palabras a Eleanor fueron: no dejes que lo olviden. Hagas lo que hagas, no dejes que la historia muera. Eleanor heredó Riverside a los 34 años. La propiedad estaba muy disminuida en comparación con lo que Samuel había comprado 24 años antes, menos acres por las ventas, menos trabajadores, menor producción, deudas acumuladas. Pero era suya, y estaba decidida a usarla de maneras que honraran tanto a los muertos como a los vivos. Su primer acto como dueña fue celebrar una ceremonia memorial en el bosque, la primera reunión formal allí desde el entierro de Ruth en 1857. Invitó a todos los que vivían en la propiedad o cerca, incluidos los hijos y nietos de quienes se habían ido durante la guerra. Asistieron más de 50 personas. Algunos recordaban directamente a los 14 originales. Otros conocían la historia de segunda mano, transmitida por las historias familiares. Eleanor se colocó frente a la asamblea y habló. Hace 28 años, 14 personas tomaron una decisión en este bosque. Eligieron la dignidad antes que la supervivencia. Eligieron morir de pie en lugar de vivir de rodillas. Sus nombres eran Joseph Rex, Diana Wells, Marcus Reed, Thomas Carter, Anna Price, James Foster, Eliza Hayes, William Grant, Rebecca Shaw, Daniel Brooks, Sarah Monroe, John Ellis, Catherine Wright y Robert Stone. Hizo una pausa, dejando que los nombres resonaran. Durante años, mi padre y yo hemos mantenido este bosque y estos árboles como memorial. Pero la memoria por sí sola no basta. El pasado exige más que el recuerdo. Exige que construyamos un futuro distinto. Así que hoy voy a hacer varios cambios en cómo opera Riverside. Primero, voy a dividir 40 acres de tierra en parcelas que cualquiera que trabaje aquí podrá comprar a precios justos, con planes de pago que hagan posible la propiedad para todos. Ser dueño de tierra significa seguridad. Significa poder construir algo para sus hijos. Segundo, voy a establecer una escuela en esta propiedad. Estará abierta para todos los niños, sin importar su origen. La educación fue una de las cosas que se negaron bajo la esclavitud. Ahora estará disponible libremente. Tercero, voy a documentar la historia de este lugar en registros permanentes, no la versión limpia que aparece en los documentos de propiedad, sino la historia verdadera. Lo que les pasó a los 14 quedará registrado con precisión, preservado para las generaciones futuras. Eran propuestas radicales para la Carolina del Sur de 1878. La propiedad de la tierra por parte de personas antes esclavizadas seguía siendo rara y a menudo era rechazada por comunidades blancas. La educación integrada era prácticamente inexistente. Reconocer públicamente la violencia de la esclavitud era profundamente controvertido. Pero Eleanor persistió. Usó lo que quedaba de la fortuna familiar Brennan para implementar sus planes.
La escuela abrió en 1879 en un granero renovado, enseñando lectura, escritura y aritmética a niños que antes no habían tenido acceso a educación. Las ventas de tierra comenzaron lentamente, pero se aceleraron conforme se corrió la voz de que la propiedad realmente era posible. Y mantuvo el bosque, asegurándose de que los cornejos fueran cuidados, de que la placa de bronce siguiera legible, de que cada primavera las flores blancas sirvieran como recordatorio de los 14. También encargó un diario, un registro escrito detallado de todo lo que Ruth y Henry y otros le habían contado sobre el verano de 1850. Ese diario se guardó en un baúl con llave en su casa, con instrucciones de que debía preservarse y, con el tiempo, hacerse público cuando llegara el momento adecuado. Pasaron los años. Eleanor envejeció. Los cornejos crecieron. La historia de las 14 tumbas se convirtió en leyenda local, aunque los detalles a menudo se distorsionaban al contarse. Algunas versiones convertían a los enterrados en mártires de la abolición, lo cual no era del todo exacto. Habían muerto en 1850, antes de que el movimiento abolicionista cobrara verdadero impulso, y su elección había sido personal más que política. Otras versiones suavizaban lo ocurrido, transformando asesinatos deliberados en accidentes trágicos y un enfrentamiento por dignidad en un malentendido sobre asignaciones de trabajo. Pero quienes cuidaban el bosque conocían la historia real. Sabían de la crueldad de Dunore y de la elección imposible que los 14 habían enfrentado. Sabían del intento de Samuel de honrarlos y del compromiso de Eleanor por preservar su memoria. Sabían de Ruth, que había cargado el peso de la verdad durante años. La verdad, protegida por quienes se preocupaban lo suficiente como para conservarla, perduró. Eleanor no tuvo hijos propios, pero en la práctica adoptó a decenas de jóvenes que pasaron por su escuela, enseñándoles no solo materias académicas, sino también las lecciones morales incrustadas en la historia de Riverside. El pasado no puede deshacerse, les decía a sus alumnos. Pero puede enseñarnos. Esas 14 personas del bosque tomaron una decisión que no debería haber sido necesaria. Tuvieron que morir para ser libres. Y eso es una tragedia que no debería repetirse jamás. Su generación tiene opciones distintas, ¿qué harán con esa libertad? Vivió hasta 1899, muriendo a los 55 años por una neumonía que su cuerpo debilitado no pudo combatir. Fue enterrada en el bosque, y un 16º cornejo fue plantado sobre su tumba. La inscripción en el diario, escrita por uno de sus antiguos alumnos, decía: Eleanor Brannan continuó la labor de memoria que su padre inició. Transformó un lugar de muerte en un lugar de aprendizaje. Demostró que dar testimonio es solo el primer paso. Lo que importa es lo que haces después de conocer la verdad. Cuando el agrimensor Thomas Hartwell descubrió la inusual composición del suelo en el bosque en 1891, la mayoría de las personas que habían presenciado directamente los hechos de julio de 1850 ya habían muerto. Henry había muerto en 1875. Grace había fallecido en 1880 en Filadelfia, donde había construido una nueva vida tras escapar durante la guerra. Los hijos de Joseph, la hija de Diana, los hijos de los 14, la mayoría se había dispersado a otros lugares, llevándose la historia consigo, pero sin vivir ya en la tierra donde ocurrió. El hallazgo de Hartwell generó un interés breve. Llegaron reporteros con preguntas. Historiadores querían detalles. El chisme local especulaba sobre qué tragedia había producido tantas tumbas. Pero el diario de Eleanor seguía bajo llave, aún no listo para compartirse públicamente. La verdad la conocían quienes necesitaban conocerla, preservada para una generación futura que quizá estuviera lista para oírla sin distorsionarla. Los cornejos ya se alzaban altos entonces, maduros lo suficiente como para dar mucha sombra. Sus flores eran de un blanco brillante cada primavera. La placa de bronce estaba gastada por el tiempo, pero todavía podía leerse. Y bajo la tierra, descansaban 16 personas, 14 que habían elegido la muerte antes que la degradación, una que mantuvo viva su memoria,
y una que intentó transformar la tragedia en algo con sentido. La historia de Riverside Plantation siguió a través del siglo XX. La propiedad cambió de manos varias veces, se subdividió, se desarrolló, se transformó. La casa principal finalmente fue restaurada y abierta como museo. La escuela que Eleanor fundó evolucionó hacia una institución más grande que continuó su misión educativa. Pero el bosque permaneció intacto, preservado como tierra sagrada. Ordenanzas locales lo protegieron del desarrollo. Voluntarios cuidaban los cornejos, y cada año, el 15 de julio, se celebraba una ceremonia memorial para recordar a los 14. La asistencia variaba con el tiempo, a veces venían decenas, a veces solo un puñado. Pero el ritual persistía: leer los nombres, compartir la historia, guardar silencio bajo los cornejos. Para la época del descubrimiento de Harwell, la historia había adquirido capas de significado que los 14 originales jamás podrían haber imaginado. Habían tomado una decisión personal sobre la dignidad en una situación imposible. Pero esa decisión se había vuelto un símbolo de resistencia, de la necesidad humana de autodeterminación, del precio de la libertad, del peso de la historia. ¿Eran héroes? ¿Víctimas? ¿Mártires? Quizá todo eso, o quizá ninguna de esas etiquetas capturaba del todo la verdad complicada de lo que hicieron y por qué. Lo que más importaba, al final, era que fueran recordados, no como víctimas anónimas de un sistema brutal, no como propiedad perdida, no como notas al pie en la historia de otro. Fueron recordados como personas: Joseph, y Diana, y Marcus, y los demás que vivieron y amaron y eligieron y murieron en sus propios términos. Cuando Thomas Hartwell completó su levantamiento de Riverside Plantation en 1891 y presentó su informe al condado, incluyó una anotación sobre el bosque y sus tumbas misteriosas. Pero nunca conoció la historia completa. Las pocas personas que aún sabían la verdad habían decidido que cierto conocimiento era demasiado valioso, demasiado doloroso, para compartirlo con la curiosidad casual. Las tumbas no existían para dar respuestas a los de afuera, sino para exigir preguntas a quienes vivían con su legado. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué pasó? ¿Podría pasar otra vez? ¿Qué les debemos a los muertos? ¿Qué les debemos a los vivos que cargan el peso de esta historia? Los cornejos siguieron floreciendo cada primavera, sus flores blancas cayendo como nieve sobre las tumbas debajo. Los locales decían que las flores duraban de manera inusualmente persistente en ese bosque, más que en cornejos de otros lugares, como si los árboles estuvieran decididos a cumplir su función memorial lo más completamente posible. Y cada primavera, sin falta, alguien iba al bosque. Descendientes de los 14. Descendientes de Eleanor. Descendientes de otros que habían vivido en Riverside durante esos años turbulentos. Se paraban bajo las magnolias y los cornejos y pronunciaban los nombres. Joseph Ricks. Diana Wells. Marcus Reed. Thomas Carter. Anna Price. James Foster. Elisa Hayes. William Grant. Rebecca Shaw. Daniel Brooks. Sarah Monroe. Ion Ellis. Catherine Wright. Robert Stone. 14 nombres. 14 vidas. 14 decisiones tomadas en una mañana calurosa de julio de 1850. 14 tumbas, todas cavadas la misma noche, todas llenas antes del amanecer. La verdad, una vez enterrada, había vuelto a la luz. No del todo. No perfectamente. Pero lo suficiente. Lo suficiente para que los vivos supieran que los muertos habían existido. Lo suficiente para que su elección fuera reconocida. Lo suficiente para que sus nombres fueran recordados por alguien. Eso era lo que ofrecía el bosque. No redención para el sistema que los destruyó. No justicia por los crímenes cometidos contra ellos. No borrar el dolor que habían soportado. Solo una memoria simple, obstinada, persistente. Y en un mundo que prefería olvidar verdades incómodas,
prefería historias fáciles a las complicadas, prefería el silencio al trabajo duro de dar testimonio, la memoria era, por sí sola, una forma de resistencia. El bosque resistió. Los árboles florecieron. Los nombres se pronunciaron. Y la pregunta quedó suspendida en el aire bajo la magnolia, esperando que cada nueva generación respondiera. ¿Qué harás con la libertad que ellos murieron para reclamar?